Segunda parte, entonces, vamos a ver. En esto habíamos quedado hace un momento atrás. Ujú. Ah, justo en la clase 10, o sea, la última diapositiva. En el verso 19, verso 26, por favor, mi pastor Jaime. Capítulo 1. Capítulo 1, verso 19 al 26. Ya. Porque sé que por vuestra oración, la suministración del Espíritu de Jesucristo, este resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada sea avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Más si el vivir en la carne resulta para mí beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseos de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y como fiado en esto y confiado en esto, sé que quedaré y aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Perfecto, muchas gracias, mi pastor Jaime. En esta sección, el apóstol Pablo confía en su libertad. En el verso 19, también su deseo es de no fallarle a Jesucristo, como lo traduce la palabra de Dios para todos, en el verso 20. Espera continuar con el mismo valor para honrar a Cristo a través de su vida, sin importar si vive o si muere. Esa es la ambición del apóstol Pablo, en la vida o la muerte. La actitud de Pablo hacia la vida y hacia la muerte. Dice el apóstol que para él vivir es Cristo, pero el morir es ganancia. Se siente presionado por las dos decisiones en el verso 23, Ujú. porque el morir es muchísimo mejor, pero vivir en la carne resulta beneficioso para la obra y es más necesario en el verso 22. El vocablo en griego para referirse a la carne es este, sark. Ya. Sark es el vocablo. Acá cuando el apóstol Pablo dice que el vivir en la carne resulta más beneficioso, si no se entiende bien cómo se utiliza el vocablo usar en la Biblia y cómo se emplea también el vocablo carne, entonces se puede malinterpretar. Lo que quiere decir acá el apóstol Pablo que es vivir en cuerpo humano, en esta carne humana. También Cristo se hizo carne, el vocablo es sarc. Pero también el término sarc, carne, se utiliza para referirse a la naturaleza pecaminosa. También se Ujú. utiliza para referirse a la distinción entre carne de animales, por ejemplo. Eh, no necesariamente se refiere al pecado. Acá se refiere a vivir en este cuerpo físico. Le resulta mucho más beneficioso para la obra del Evangelio aquí en la tierra. Mi deseo es partir en griego, esto es analuo o analío, tiene varios significados. Es una palabra que se usa para levantar el campamento, por ejemplo, para irse y partir. O es la palabra que se usa para soltar las amarras, recoger el ancla y partir en la nave a la vela. Linda la imagen que emplea el apóstol Pablo. Mi deseo es partir. Como quien dice, vamos a tomar el campamento, recoger todas las cosas y nos retiramos del lugar y seguimos avanzando. O una embarcación, se eleva el ancla y se parte la vela, la nave a la vela. Esa es la imagen que emplea el apóstol Pablo para referirse a partir o dejar este mundo. Muy bien, hemos visto esa primera parte entonces de la clase número 1 de Epístolas Paulinas 2 y ahora nos vamos con la clase, vamos a trabajar con número, la clase número 3, 2, esa, la clase número 2, 3, 2, 2, bien. La 1 entonces, lo voy a colocar aquí y ahora vamos a la 2.
Que se dan Oh, movimiento. Acá tenemos un mapa de dónde se encontraba la iglesia destinataria de esta epístola, Filipos, sí. en su segundo viaje misionero. Estas son las iglesias que él visita, siempre partiendo desde Antioquía de Siria. Tarso, Bernabé, Derbe, perdón, Perge, Derbe, Listra, Iconio, Antioquía de Pisidia, Troas, Filipos, después Macedonia, Tesalónica, Berea, Atenas, Corinto. Y después se va a Cesarea, a Samaria, y después vuelve a Antioquía, es decir, hermano. Ahí tenemos las zonas geográficas donde el apóstol Pablo va a, a escribir a esta iglesia. Esta es la clase 2 entonces. El elevado ideal de la vida cristiana. El nivel más alto lo menciona el verso capítulo 1, verso 27 al verso 30, dice esta versión. Solamente que compartéis como es digno del Evangelio. Comportéis. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio, para que, o sea, que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, más para vosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. En esta sección, el apóstol habla de los que perseveran perseverancia en el sufrimiento. El apóstol insta a los creyentes a comportarse de manera digna del Evangelio, en el verso 27. El texto que utiliza aquí, se desapareció la cámara. ¿La cámara? Ahí sí. Se desapareció sola, se desactivó sola. Comportéis como es digno del Evangelio. El vocablo que se emplea es politeueste en griego. Comportéis lo traduce la Reina Valera del 1960. Pero lo que implica este término, o lo que quiere decir específicamente el vocablo, es vivir como ciudadano. Ustedes deben comportarse como ciudadanos. Para nosotros quizás no tenga tanta relevancia este término, vivir como ciudadano. Aquí en Chile o en alguna ciudad de cada país es irrelevante cuando se le dice tú te debes comportarte como un ciudadano. No hay mayor implicancia o conciencia de lo que significa ser un ciudadano. Pero cuando esta expresión se le dice a los filipenses que comportéis, es decir, como un verdadero ciudadano, ellos sí lo entienden. Porque Filipo era una colonia romana y como tal era una réplica de Roma. Los ciudadanos de Filipo se sentían muy orgullosos de ser romanos. Hablaban el latín, llevaban ropa romana, daban nombres latinos a sus magistrados por muy lejos que estuviesen de Roma. Pablo les dice entonces a los de Filipo, a los habitantes de Filipo, ustedes conocen los privilegios y las responsabilidades de ser ciudadanos romanos, a pesar de que están tan alejados de la capital. Pero recuerden que también ustedes tienen un deber mucho más elevado, que consiste en que vivan donde vivan, ustedes deben vivir como corresponde a ciudadanos del reino de Dios. Si ustedes se sienten tan orgullosos, y de hecho lo son, se sienten muy orgullosos de ser romanos, aunque se encuentran muy lejos de Roma, y se comportan como romanos, del mismo modo, ahora ustedes deben comportarse como ciudadanos de la patria celestial, del reino de Dios. Eso es lo que le quiere decir el apóstol Pablo. Se entiende mucho mejor en ese sentido porque el contexto es diferente donde ellos se encuentran. Y por el orgullo también, la identificación con Roma.
Aparte de decirle que se deben comportar como ciudadanos del reino celestial, que ellos entienden lo que significa ser ciudadano y comportarse como tal, mantenerse firmes en un mismo espíritu, o estén todos de acuerdo, le dice el apóstol Pablo, como lo traduce la palabra de Dios para todos. Si existe esta exhortación, entonces, como ocurre normalmente en todas las congregaciones, no hay un mismo espíritu. Sí, puede haber algunas rivalidades internas. En el verso 27, parte B, combatir unánimes por la fe del Evangelio, luchando unidos para lograr que todos crean el mismo mensaje. Lo traduce la palabra de Dios para todos. No se dejen intimidar por los enemigos de la fe. En el verso 28, que siempre van a estar presentes, tal sufrimiento es evidencia de la salvación de los creyentes, tanto el creer como el padecer por Cristo es un gran privilegio, lo menciona el verso 29. Estos son los consejos para la perseverancia del Evangelio. Esta sección es un poco más larga, del capítulo 2, verso del 1 al verso 11, pero lo avanzamos rápido. El, el apóstol Pablo pide completar su gozo en el verso 2. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Vivir todo en armonía, lo que está pidiendo el apóstol Pablo, unidos por un mismo amor, por un mismo espíritu, por un mismo propósito. También no hacer nada por contienda o por vanagloria, porque una de lo que destacaba, o lo que había un problema en esta congregación, practicar la humildad considerando a los demás como superiores al mismo, buscar el bien de los otros, lo menciona el verso 4, que exista el mismo sentir que hubo en Jesucristo. La desunión era el único peligro que amenazaba a la iglesia de Filipo. Tenía muchas virtudes positivas, pero había un problema de desunión. En los versos 3 y verso 4 nos da tres causas de la desunión. Una de ellas es la ambición egoísta. El otro es el deseo del prestigio personal, es decir, por vanagloria. El ser admirado, el ser respetado, el sentarse en la plataforma, que se busque la opinión de uno, que se le conozca a uno de nombre y en persona, hasta el ser adulado, son para muchos las cosas más deseables. El cristiano pasa desapercibido y no hace nada por alarde, lo que quiere decir el apóstol en esta sección. El creyente hace buenas obras, no para ser reconocido, sino que hace las buenas obras para la gloria de Dios. El cristiano debe desear que la gente ponga la mirada no en el mismo, sino que la gente ponga la mirada en Dios. El ejemplo, el modelo, el paradigma del comportamiento, el estilo cristiano es Jesucristo. El contraste es el ego, o en el ego. Si una persona no se preocupa nunca nada más que de sus propios intereses, es inevitable que se produzca un choque con las otras personas. Tengan pues los mismos sentimientos que corresponde a quienes están unidos a Cristo, lo traduce esta sección de la Biblia de América. Esto lo vamos a pasar por acá. Ya esta sección es importantísima. La misma que exista en el creyente el mismo sentimiento que hubo en Cristo Jesús. Vamos a leer, por favor, mi pastor Marcos, del verso 5 al verso 11, por favor. 5 al 11. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra,
y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Es el himno primitivo de la iglesia cristiana. Y que el apóstol Pablo lo más probable lo incorpora. No es un himno compuesto por el apóstol Pablo, dicen los eruditos, sino que lo integra el apóstol Pablo. Es una reflexión, es una profundización, es como una declaración de fe lo que está indicando en este pasaje bíblico. Por la densidad teológica que se encuentra en este pasaje. Lo vamos a analizar. El nivel fijado de la armonía mediante la humildad. Pablo presenta el ejemplo de Jesús de Nazaret. Siendo en forma de Dios, en griego es os en morfeteo uparjón. Así sonaron para los griegos cuando lo escucharon por vez primera. Siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Los términos que va a emplear el apóstol Pablo acá son siendo en forma de Dios, es decir, uparjón, para mostrar la divinidad. Dos palabras se escogieron acá para mostrar la divinidad del Señor Jesucristo. Uparjón es la primera. Describe lo que es una persona en su propia esencia y que no puede cambiarse. El término uporjón es un participio presente, quiere decir sin perder su condición divina. Siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que afadarse. El uparjón implica la esencia divina, la propia esencia, pero que no es cambiada, no es alterada. Aunque él ahora se haga hombre, semejante a hombre, no pierde esa condición de la divinidad. Forma de Dios, existen dos palabras griegas para referirse a la forma. Una de ellas es morfé. Morfé es forma esencial que nunca cambia, mientras que la otra palabra es gemá, es la forma exterior que cambia con el tiempo y que cambia con las circunstancias. El ejemplo, la humanidad en morfé nunca cambia. Siempre las personas van a ser seres humanos, personas van a ser seres humanos. Mientras que el gemá es el bebé, es un niño, joven y adulto. Lo voy a escribir acá mejor para que se note la diferencia. Aquí, aquí. Bueno, acá en esta parte de arriba es forma. La primera palabra en rojo es morfé. Es morfé. En forma. Y eso se traduce como forma. Esta forma es inalterable. Inalterable. Hay otra palabra que se utiliza para referirse también a forma, pero esta forma cambia. Como por ejemplo el bebé al niño, el bebé cambia a niño, después adulto, joven. En cambio la forma, el ejemplo es humanidad. Siempre, siempre va a ser un ser humano. Nunca va a cambiar. Esta palabrita en rojo, morfé, es la palabra que no cambia, la palabra inalterable, no es modificable. Cuando toma forma de siervo, no pierde esa primera forma, es forma de Dios, que no cambia. Es el vocablo que se utiliza para referirse a Jesucristo. Por lo tanto, cuando la implicancia, lo que quiere indicar es que cuando Jesús toma la forma de hombre, no pierde la forma de Dios, no pierde la esencia de Dios, no se vació de su divinidad, sigue siendo Dios. Cuando Cristo, aquí voy a poner a Cristo, Cristo, Él es Dios, y cuando Él se hace humano, se le suma la humanidad. Eso es una suma.
pero no es una resta de la divinidad. A la divinidad se le suma su humanidad. Esa es la cualidad, la condición, la naturaleza de Cristo. Esto después, esta unión divina, humana, va a tener un nombre. Los teólogos en el siglo posteriores le van a aplicar la unión hipostática. Pero van a concluir la unión hipostática, la unión divina humana, en una sola persona, del Logos eterno de Dios, por el análisis de estas palabras, morfé. Porque acá se utiliza, o el apóstol Pablo utiliza morfé, una forma inalterable que nunca cambia. No utiliza esquema. Esta sí cambia con el tiempo. Ya él es forma de Dios entonces. No estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse. El vocablo que emplea el apóstol Pablo es morfé. Significa que la esencia divina de Cristo es inalterable. Aquí vemos que Pablo tenía una clara definición de Jesucristo como Dios. El que está escribiendo esta sección es un judío. El apóstol Pablo es un judío. Pero el judío sigue siendo monoteísta. Pero en su monoteísmo hay una modificación. El monoteísmo del apóstol Pablo está el Padre, está el Espíritu Santo. Y ahora ha incorporado dentro de esta divinidad a otra persona que es Jesucristo. Algunos dicen que no está consciente el apóstol Pablo de esto, otros dicen, en algún momento se vio en necesidad de explicar el monoteísmo con la divinidad de Jesucristo. Hay una diferencia entre Jesús y el Padre, puesto que Él es el Hijo, y el Dios Padre es su Padre. Hay una diferencia. No lo está confundiendo como si fueran dos nombres para referirse a una única persona. Él hace la diferencia, Él es el Hijo. Y es el eterno Hijo de Dios, es el Salvador, el que se ha encarnado. Pero hay otra persona que lo ha enviado el Dios Padre. Pero en ese monoteísmo, Él ha incorporado, ha sumado a Jesucristo. No es otro Dios, sino que Él sigue siendo monoteísta. ¿De qué se vació Jesucristo a sí mismo? No de su existencia en forma de Dios. Jamás dejó de ser el poseedor de esta naturaleza humana, divina. Él no podía prescindir de su deidad. En su humillación, aún en su muerte, tuvo que ser el poderoso Dios, para que con su muerte venciera la muerte. Se vació al renunciar de su relación favorable respecto a la ley divina. Mientras estaba en el cielo, ninguna carga de culpabilidad reposaba sobre sus hombros. Al hacerse hombre, él se hizo responsable del pecado humano. Se comprometió, asumió el pecado de los seres humanos. Lo que renunció Jesucristo fue las riquezas celestiales espirituales, no riquezas materiales, porque en la teología de la prosperidad entienden Cristo se hizo pobre para que nosotros fuésemos ricos. Lo entienden como Cristo se hizo pobre, pobreza material, para que los cristianos fueran prosperados económicamente, fueran ricos o multimillonarios. No se despojó de esa riqueza, es la riqueza celestial, la riqueza espiritual. No tenía una casa donde nacer, eso es verdad, porque tuvo que nacer en un establo. No tenía tampoco una casa donde posar después. Los samaritanos no le dieron una casa. Una barca para predicar, tuvo que pedirla prestada. No tenía un animal para cabalgar, también el animal lo tuvo que pedir prestado. No tenía un aposento en el cual instituir la cena del Señor, también lo pidió prestado. Tampoco tenía una tumba donde ser enterrado. Un discípulo suyo le prestó su tumba para sepultar el cuerpo del Señor. El mayor endeudado que jamás haya existido en la historia de la humanidad, pero sin embargo era el único endeudado aquí en la tierra,
el que siempre pedía prestado, que no tenía nada, no tenía mucho suyo, podía pagar realmente la deuda de todos los seres humanos. Renunció a su autonomía, de su autoridad. Lo comentan algunos autores. Realmente era pobre, ¿eh? No tenía dónde recostar en su cabeza. Tomó la forma de siervo. El vocablo que emplear acá es doulon, o dulos. Siendo forma de Dios, entonces no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que él se despoja, se despojó. El vocablo que se emplea acá para referirse a despojar, el vocablo es ekenosen. Aquí lo voy a escribir. ¿Qué? Ekenosen. Este vocablo. Ekenosen. Ahí viene una doctrina, una herejía kenótica, por ejemplo, y dicen que Cristo se despojó de su divinidad. Ekenosen. Se despojó, pero no, o se devació, pero no de su forma divina, sino que él se despojó de las riquezas celestiales o de su autoridad celestial. Se despojó a sí mismo, tomó forma de siervo. Después dice, tomó forma de siervo. El vocablo que se emplea acá es doulón o dulón, que es un esclavo. Asumió la forma de un esclavo. No se limitó a presentar un papel, sino que presentó la realidad de un esclavo. Semejante, el vocablo que emplea aquí para referirse a semejante, se hizo semejante a los hombres. El vocablo es gemata. Lo voy a escribir igual por aquí. Semejante, se hizo semejante a los hombres. Y lo voy a escribir. Gemata. Gemati. Es el vocablo que se va a utilizar. Semejante a los hombres. Es una forma exterior. Esta forma exterior de gemati cambia con el tiempo y cambia con las circunstancias. Se hizo semejante a los hombres. Y más. Se humilló en el verso 8, se humilló a sí mismo. Se hizo obediente hasta la muerte. En el verso 8 se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual se le dio un nombre que es sobre todo nombre. Para que en el nombre del Señor Jesucristo se doble toda rodilla de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. El término que se le va a emplear es Señor. ¿Cómo se evoluciona esta palabra? El vocablo es Kyrios, Señor. Se le dio un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre del Señor se doble toda rodilla. Primero, esta palabra se refería o tenía connotaciones de amo o propiedad. Luego se tomó como título de los emperadores romanos, Kyrios. Finalmente llegó a ser el título que se le daba a los dioses paganos. O cuando un emperador romano se divinizaba, se le aplicaba el término Kyrios, Señor. En la iglesia de Filipo habían algunos cuya finalidad era concentrarse en sí mismo, todas las miradas. La finalidad de Jesús era concentrar todas las miradas en Dios. El Padre le da a Jesús todos los honores que según el Antiguo Testamento correspondía a Jehová. De tres maneras, por medio de la expresión el nombre. Se le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿A qué nombre se refiere? Se le dio un nombre que es sobre todo nombre. Es el nombre sagrado, es el nombre impronunciable, es el nombre inefable. Los judíos no lo utilizaban solo para los usos más sagrados, pero en la cotidianidad, en la casa, en las labores domésticas, no lo empleaban, en las conversaciones diarias no lo empleaban, para no tomar el nombre de Dios en vano. El nombre sagrado, el yo soy el que soy, el nombre con el cual se reveló a Moisés. Ese nombre inefable se le da a Jesucristo, el mismo nombre sagrado,
de Dios Padre en el Antiguo Testamento se le ha dado a su Hijo Jesucristo. A eso se refiere. Le dio un nombre que es sobre todo nombre. Hace alusión también en el libro del profeta Isaías, capítulo 45, en el verso 23. Toda rodilla se doble y toda lengua confiese que se refiere acá que Jehová es el Señor. Se refiere a Jehová por la inclusión de los celestiales, los terrenales, los infernales. No hace más que subrayar el sentido absoluto de la frase, para que todos honren a Jesucristo. Esa misma acción de para que toda rodilla se doble y confiese que Jesucristo es el Señor, se aplicaba para referirse a Jehová en el Antiguo Testamento. Aquí lo que estamos viendo es evidencia de la divinidad de Jesucristo, por el hecho de ser forma de Dios. El morfé es una forma que no cambia, es inalterable. Es Dios, la misma esencia de Dios. Y ahora por el nombre, se le dio un nombre que es sobre todo nombre. El nombre sagrado lo ostenta Jesucristo. Y también la misma acción, la misma adoración que se le daba en el Antiguo Testamento a Jehová, toda rodilla se doble, ahora se le está aplicando a Jesucristo. Y el vocablo, el término Kyrios. El término Kyrios se utilizaba para referirse a Jehová en el Antiguo Testamento, lo traduce de Adonai, que se utiliza para referirse a Jehová, lo traduce la Septuaginta Kyrios, y ese mismo término Kyrios ahora es utilizado para referirse a Jesucristo. Ahí tenemos muchas evidencias de la divinidad de Jesús de Nazaret. Por el hecho de ser forma de Dios, por también ostentar el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jehová, también por que ante él se doblará toda rodilla y confesará su nombre, y también por el vocablo Kyrios. 4 evidencias en este pasaje bíblico solamente de la divinidad de Jesucristo. Aquí el apóstol Pablo está exaltando a Jesucristo, está confirmando su divinidad, le está adorando, le está homenajeando, lo está exaltando hasta lo sumo, lo está igualando a Jehová del Antiguo Testamento, le está dando el mismo nombre de Jehová, y lo hace un judío que no ha renunciado a su monoteísmo. El título Señor entendido como solo Señor, a la luz de la Shemá, oye Israel, Jehová vuestro Dios, uno es. Aquí se le aplica a Jesús de Nazaret, para que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Dios Padre, y lo distingue. Es decir, Él es Jesús, forma de Dios, tiene un nombre que sobre todo nombre, es el Señor, pero es diferente del Dios Padre, porque todo esto es para la gloria de Dios Padre. ¿Alguna pregunta en este punto? Es una parte muy importante de esta sección de Filipenses, por la densidad teológica que se encuentra en el pasaje bíblico y cristológica también lo podemos decir. A mí me Perfecto. queda clarísimo. Está muy bueno, muy bien explicado, bien, Perfecto. bien, bueno, Eh, buenísimo. y este es un himno primitivo, Mm. utilizado ya en el siglo I por el apóstol Pablo. No lo compuso el apóstol Pablo, porque la gramática, la sintaxis, el vocabulario es diferente al apóstol Pablo. Por eso que él lo incorpora, está citando un texto primitivo. Algunos dicen que Jesucristo se convirtió en Dios en el concilio de Nicea, en el año 325. Antes de eso la gente no creía en Dios. O sea, no creía que Cristo era Dios. Otros dicen que Cristo lo divinizaron los cristianos griegos, cuando el Evangelio llega a los griegos, después de que el Nuevo Testamento se haya escrito, puesto que los Evangelios hablan acerca de Jesucristo como el Hijo del Hombre, el hombre nada más. Pero aquí estamos hablando de la carta más antigua, o una de las más antiguas, una carta del Nuevo Testamento. Y el apóstol Pablo incorpora un texto más antiguo todavía, que no él lo registra, lo incorpora, pero que es reflexionada con anterioridad por los cristianos. Ya lo consideran en el siglo I, en los tiempos apostólicos,
En la época del apóstol Pablo, la comunidad cristiana está considerando a Jesucristo como Dios y le da un nombre sobre todo nombre. ¿Ya? El hecho también de considerar que la Sagrada Escritura es inspirada por el Espíritu Santo, las palabras que van a ser utilizadas son guiadas, controladas, supervisadas por el Espíritu Santo. Por lo tanto, ya el hecho de que la Biblia lo declare es suficiente argumento para indicar la divinidad de Jesucristo. Bien, ¿qué más? Sigamos avanzando. En el verso 12 al verso 16, ahora, por favor, mi pastor Jaime, capítulo Verso 2, 2, verso 12 al 16. capítulo 2. En el capítulo 2, correcto. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados de vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer para su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que sepáis irrepresibles, para que seáis irrepresibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. El nivel fijado de la efectividad mediante el esfuerzo, Pablo demanda obediencia en su ausencia, en el verso 12, Entonces, a que se ocupen de su salvación con temor y temblor, dice la Reina Valera 1960. La Dios habla hoy lo traduce como profunda reverencia. La palabra de Dios para todos. Compórtense de una manera que demuestren o demuestre que son salvos. Lo traduce la palabra de Dios para todos. Ocupado de vuestra salvación. La palabra utilizada por Pablo es catergaseste. Contiene siempre la idea de culminación. Es como si Pablo dijera, no paren a mitad de camino, sino sigan adelante hasta que la obra de su salvación se realice plenamente en ustedes, ocupado de vuestra salvación. ¿Quiere decir esto que todavía no estamos salvos? Bueno, con respecto a la salvación, es progresiva. Podemos decir nosotros, fuimos salvos, estamos siendo salvados y seremos salvados. claro, Fuimos salvos cuando creímos de la culpa del pecado. También fuimos salvos del poder del pecado. Estamos siendo salvados del poder del pecado y seremos salvados de la presencia del pecado. ¿Cuándo seremos salvados de la presencia del pecado? Cuando nosotros seamos glorificados, cuando nuestro cuerpo sea transformado en un cuerpo incorruptible. Nuestra alma ahora es salva y está siendo salvada. Y nuestro cuerpo será salvado cuando venga Jesucristo por segunda vez, a glorificar los cuerpos, a resucitar los cuerpos. Por eso podemos decir que es propio y es correcto, no es un error teológico cuando decimos fuimos salvados, estamos siendo salvados y seremos salvados. En cuanto al pecado, porque seguimos siendo salvados del pecado. Por eso el apóstol Pablo dice, ocupado de vuestra salvación con temor y temblor. Es decir, lo que comenzó debe continuar realizándose. Sigan adelante hasta que la obra de su salvación se realice plenamente. Deben culminar este proceso de la salvación. La salvación realmente es un proceso. Es una obra que Cristo realizó efectivamente, perfectamente en la cruz. Pero en relación con el pecado, seguimos siendo salvados en ese sentido, sigue siendo progresivo. Pero se culmina cuando Cristo vuelva por segunda vez. Por eso el apóstol Pablo le dice que se ocupen de vuestra salvación con temor y temblor. El creyente tiene que hacer su parte en este sentido, debe perseverar. A que hayan oído, perdón, a que hagan todo sin murmuraciones y contiendas, lo menciona el verso
verso 14. Parece que había un problema en esta congregación en esa área. Habían llegado noticias. El apóstol Pablo escribe esto porque Epafrodito llegó a acompañarle y le trajo una ofrenda. Y Epafrodito lo más probable es que le haya comentado ciertas cosas de la iglesia de Filipenses, y aquí el apóstol Pablo está escribiendo en base a lo que escuchó de Epafrodito. Este pasaje presenta perfectamente la obra de la salvación. La salvación es obra de Dios. Es Dios quien obra en nosotros el deseo de ser salvo. La continuación de ese proceso depende también de Dios. El final del proceso de nuestra salvación también está en Dios, porque es la amistad con Dios cuando somos suyos y Él es nuestro. La salvación tiene también otra cara. Es una parte humana que se debe realizar. Debe ocuparse de su salvación. Sin la ocupación de la persona, hasta Dios es incapaz. No puede obligarlo a salvarse. Importante este comentario. Dios no puede obligar a la persona a salvarse. En el análisis de esta palabra, katergoseste, es en tiempo presente y también es un imperativo. Imperativo, decir el apóstol Pablo, ordena, exhorta, demanda, desafía a los creyentes a ocuparse de la salvación. Y está en tiempo presente. El tiempo presente en griego es un tiempo presente continuo para nosotros en castellano. Lo podríamos traducir como esténse permanentemente ocupando, o estén ocupados permanentemente de vuestra salvación. No ayer, sino hoy, mañana también debemos seguir ocupándonos de vuestra salvación. Para que sean irreprensibles, sencillos, hijos de Dios, sin ninguna mancha. Lo menciona el verso 15. También porque su obediencia le va a causar orgullo, motivo de orgullo en la segunda venida de Jesús, porque Dios es el que produce en el creyente el querer como el hacer por medio de su buena voluntad. El texto verso 13 es muy importante para el creyente. Si el creyente desea leer la Biblia, por ejemplo, es porque Dios ha producido en el creyente esa obra, el de ser la Biblia, el leer la Biblia. De orar es porque Dios ha producido esa necesidad en el creyente. Produce en el creyente el hacer, el poder como el hacer por medio de su buena voluntad. Pero va a producir el Dios estos deseos en el creyente de llevar a cabo las obras espirituales, porque el creyente también se deja guiar por el Espíritu Santo de Dios. Trabajo, el vocablo que se utiliza acá para el trabajo es ecopiasa, trabajar arduamente, afanarse, cansarse, fatigarse. Puede tener dos significados. Trabajar hasta el agotamiento, el verso 16. Ha sido de la palabra de vida para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano ni en vano he trabajado. El vocablo acá que estamos analizando es trabajar, es ecopiasa, trabajar. Puede referirse hasta trabajar hasta el agotamiento, o el esfuerzo de un atleta en la competición, puede referirse también. Pablo teme que toda la disciplina del entrenamiento ya haya resultado inútil. Por eso él enfatiza o exhorta a la congregación a continuar trabajando, para que su trabajo con ellos no haya sido en vano. El significado de trabajar hasta el agotamiento, hasta el cansancio. Entonces el apóstol Pablo se desprende que él trabajó hasta el agotamiento, hasta el cansancio, en todo sentido, espiritual, emocional, físico, corporal, hasta el cansancio. Así trabajó el apóstol Pablo en esta congregación. El verso 17 al 30 es más largo. 17 al 30. No es tan... Lo vamos a analizar por partes. El ejemplo del apóstol Pablo, verso 17 al verso 18. Y aunque sea derramado en libación,
sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo gozados y regocijaos también vosotros conmigo. El ejemplo del apóstol Pablo se goza y regocija con ello, aunque sea derramado en libación. Se refiere a un sacrificio cruento. Por tanto, exhorta a gozarse y regocijarse también con él. En el verso 28. Presenta ahora el ejemplo de Timoteo. Por favor, el pastor Marcos. Vamos a leer el verso 19 al 24. 19 al 24. Ya. Espero que espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús, pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio, así que a este espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos, y confío en el Señor, que yo también iré pronto a vosotros. Perfecto. Primero presenta el ejemplo del apóstol Pablo, luego presenta el ejemplo de Timoteo. Comparte los sentimientos de Pablo en el verso 20, lo traduce la Dios habla hoy. Se preocupa sinceramente por ellos, por la iglesia de Filipo. Busca lo que es de Cristo en el verso 21. Todo lo demás solo se ocupan de sí mismo y no de lo que es importante para Jesucristo. Lo traduce la Nueva Traducción Viviente. Busca lo que es de Cristo. Ha servido con Pablo en el anuncio del Evangelio. En el verso 22, ha sido para Pablo como su hijo. Pablo, consciente de su situación, compara su posible muerte con la libación o ofrenda de vino que se derramaba durante cierto sacrificio en el Antiguo Testamento. En el libro de Números está contemplado esa referencia. Se presenta a Pablo como ejemplo, presenta el ejemplo de Timoteo, ahora presenta el ejemplo de Epafrodito. Mi pastor Jaime, por favor, el verso 25 al 30. Ya, 25. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador, compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envió con mayor solicitud, para que al verlo de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibirle pues en el Señor con todo gozo y tener en estima a los que son como él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para cumplir lo que faltaba en vuestro servicio de mí. Muy bien. Mire todas las palabras que son utilizadas para describir a Epafrodito. ¿Cuáles son los vocablos en el verso 25? Epafrodito Colaborador, es compañero de milicia, colaborador, compañero de milicia, mensajero, ministrador mensajero, ministrador de y, sus necesidades. y hermano, hermano del apóstol Hermano, Pablo. sí, Espiritual, en ese sentido. exactamente, sí. Varias palabras. Mi hermano, colaborador, compañero. Es el mensajero, el ministrador de las necesidades del apóstol Pablo. El gran ejemplo este hombre, De que servicio, de colaborar. expuso el servicio, sí, se expuso incluso hasta la muerte. Bueno, la causa de este peligro de muerte fue la enfermedad que él tuvo. Que tuvo, y que había enfermedad muy grave, ¿ah? Hasta la muerte, sí, fue Claro, cosa seria la enfermedad que él tuvo. Se recuperó, gracias al Señor. Bueno, ahí los creyentes entonces no es pecado que se enferme, ¿ah? Tampoco indica que es falta de fe. Se enfermó, no hay ninguna otra descripción acerca de esta enfermedad, solamente eso dice. Que estuvo casi al borde de la muerte. Es hermano, colaborador, compañero de milicia,
fue enviado para que ayudara al apóstol Pablo en su gran pobreza. Lo traduce la Nueva Biblia Latinoamericana. En sus necesidades económicas, la iglesia de Filipo lo sustenta económicamente. Él tiene muchas ganas de verlos y está muy preocupado por los filipenses. Epafrodito desea ver a sus hermanos. Es un hombre que está preocupado de todo, ¿eh? Se preocupa del apóstol Pablo, por eso que él se ofrece como compañero, y luego está preocupado por la iglesia de Filipos. Por la obra de Cristo expuso su vida en el verso 30. Esas son las cualidades que podemos notar acá de este hombre. Esos son los ejemplos de Epafroditos. Los calificativos aplicados a Epafrodito, ¿cuáles son? Apóstolos. El vocablo griego es apóstolos, mensajero, embajador o misionero. En este sentido más amplio significa alguien que ha sido delegado por la iglesia para desempeñar una misión especial. También el otro vocablo que se utiliza para referirse a Epafrodito, aparte de apóstolos o apóstol, se puede traducir como apóstol. No, no sería una traducción, sería una transliteración, porque lo que quiere decir en realidad es un mensajero, embajador o misionero. Leiturgos es el otro vocablo que he utilizado. Siervo, ministro que desempeña un cargo. Los griegos le aplicaban el vocablo a los representantes de una embajada, al entrenamiento de los atletas que representaría una ciudad, o de aquel que aparejaba un barco de guerra y le pagaban por la tribulación. Él es en ese sentido un ministro o un siervo. Leiturgos. Leiturgos. También es para boleumai. En el texto se utiliza, bueno, ese vocablo para boleis sámenos, es un término de los juegos de azar, y quiere decir jugarse el todo por el todo, se arriesgó, apostó. Mire, todos los calificativos que se emplean para Epafrodito, ¿eh? Él apostó todo para ir a ver al apóstol Pablo, incluso arriesgó su propia vida. El cristianismo es opuesto al judaísmo. Por eso que en los versos, aquí iba todo de maravilla, presentando el ejemplo del apóstol Pablo, a Timoteo, presenta el ejemplo de Epafrodito, luego dice gozo, tener estima, y son como él. Por lo demás, dice el capítulo 3, verso 1, hermano, gozaos en el Señor, así a mí no me es molesto escribirlo las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Y en el verso 2 cambia bruscamente la escritura. Guardado de los perros, guardado de los malos obreros, guardado de los mutiladores del cuerpo. Está enojado, se enojó el apóstol Pablo. Un comentario le llegó cuando estaba escribiendo cosas hermosas, gozado, alegrado, seguir el ejemplo de Pastorito, que puso su vida por amor para ayudarme en mis misiones. Ahora dice, guardado de estos perros, de estos mutiladores del cuerpo. Se enojó, se airó el apóstol Pablo como un fariseo. El cristianismo es opuesto al judaísmo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado el 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es de la ley, irreprensible. El cristianismo es opuesto al judaísmo. El peligro del cristianismo es no cuidarse de gente despreciable. Lo traduce la Dios habla hoy, literalmente los perros. Quiere referirse a los paganos, eso es lo que quiere decir, los que no son del pueblo de Dios, escogido del pueblo de Dios, paganos, o despreciable, lo traduce la Dios habla hoy. No cuidarse de los malos obreros, es fea la palabra, ¿eh? Para nosotros es como un miserable, un término muy, muy peyorativo, insultante, agresivo incluso, no propio de un creyente, pero están en la Biblia, así lo menciona, pero quiere connotar esa idea de paganos, no son gente del pueblo de Dios. El otro peligro del cristianismo es no cuidarse de los malos obreros. Interesante, ¿eh? Lo que está diciendo el apóstol Pablo.
Los creyentes deben poner cuidado o especial cuidado sobre aquellas personas que quieren corromper la fe cristiana, quieren ensuciar, quieren enturbiar, tergiversar la enseñanza de la palabra de Dios, la doctrina bíblica. No cuidarse de los mutiladores del cuerpo. Está refiriéndose específicamente a los judaizantes quienes practican la circuncisión. A eso se refiere los mutiladores del cuerpo, que están circuncidando a todos los gentiles. El confiar en la carne y en la ley es el otro problema o el peligro que enfrenta el cristianismo. Confiar en la carne, es decir, confiar en las obras, en el esfuerzo humano para garantizar la aprobación de Dios. La aprobación de Dios se consigue por la fe en Jesucristo. La obra lo hizo Él. Por eso es un peligro el confiar en la carne y el confiar en la ley y los mandamientos o en un sistema de reglas establecidas por los seres humanos. En la carne, Pablo tiene de qué jactarse en la carne, porque él dice, yo fui circuncidado al 8º día, es del linaje de Israel, proviene de la tribu de Benjamín, es hebreo de hebreos en cuanto a la ley, fariseo en cuanto a la justicia de la ley, es irreprensible. Pablo establece dos cosas muy importantes en esta sección. Establece lo que podríamos llamar la indestructibilidad del gozo cristiano. El gozo cristiano no se puede destruir. Establece lo que podríamos llamar la necesidad de la repetición. Una y otra vez le amonesta a gozarse en el Señor. A ningún maestro debe resultarle molesto el repetir una y otra vez las grandes verdades básicas de la fe cristiana, porque esa es la manera de asegurarse de que se han enterado de sus oyentes. También le dice a Timoteo, predica a tiempo, fuera de tiempo, corrige, arrepende, instruye. Las grandes verdades del Evangelio. Cristo murió por nuestros pecados, Cristo nos salvó del pecado, amad a nuestros enemigos, la salvación es por medio de la fe. Nunca deben ser verdades que no ameritan repetición. Permanentemente se pueden estar repitiendo. Los cristianos son de la verdadera circuncisión, mientras que los judaizantes son los falsos maestros. Por esa razón se emplea el término castración en vez de circuncisión, castración. La Reina Valera lo traduce como mutiladores del cuerpo. Y dedica a los que la propagan un apelativo que los judíos solían dedicar a los gentiles, que son los perros. El término perro, que los judíos lo utilizaban para referirse a los gentiles, ahora el apóstol Pablo lo aplica a los judaizantes, aquellos que están indicando que se deben circuncidar o deben guardar la ley para salvarse. Pero esos son el peligro del cristianismo. Las herejías, las doctrinas falsas, las enseñanzas erradas. Para evitar enseñanzas erradas se debe conocer la verdad. Pero si no se conoce la verdad, las doctrinas se infiltran dentro de las iglesias cristianas. En nuestras congregaciones cristianas, un joven en Santiago, que era de la iglesia pentecostal, tenía estudiando como 200 jóvenes también. Invitando, como eran cursos gratuitos, 200 jóvenes estaban participando en esos estudios que él ofrecía. Para conocer más a Dios, para conocer las doctrinas, porque él decía a nuestros pastores, refiriéndose a nuestros pastores de la iglesia, nuestros pastores no estudian teología, y lo emplea otros términos muy peyorativos. Entonces lo que él quería era ayudar a comprender mejor las doctrinas cristianas, la Biblia. Pero él era un judaizante. Lo que estaba enseñando era el neojudaísmo, era de raíces hebreas. Estaba negando la divinidad del Señor Jesucristo en esos cursos, negando la Trinidad de Jesucristo, enseñando a guardar la ley, a guardar el día sábado. Y siempre indicaba a estos jóvenes que hemos aprendido mal, nos enseñaron mal, estamos equivocados, debemos corregir los errores de nuestras iglesias. Nuestros pastores, como no estudiaban, no sabían leer, se refería a la época antigua,
entonces creía lo que le enseñaban, pero estaban errados. Y por eso él se preocupó de estos jóvenes para enseñar la doctrina. Eran judaizantes, 200 jóvenes, por medio de Zoom están estudiando. Yo lo sé porque hay un joven que me lo comentó y me grabó todos los audios que él le enviaba, me lo envió también a mí. Ahí me enteré de en qué consistía la doctrina. Los textos también que estaban estudiando también me lo envió, lo analicé y eso enseñaba, era antitrinitario, no creían que Cristo era Dios, sino que era un ser humano nada más, común y corriente. Hermanos que eran trinitarios, creían en la divinidad de Jesucristo, ahora se están descristianizando. Ese es el peligro en la iglesia cristiana. No cuidarse de los malos obreros, no cuidarse de las falsas enseñanzas. Muy bien, hemos finalizado esta parte justo en la hora, estamos perfectos. ¿Algún comentario de lo que estuvimos trabajando ahora, mi pastor, en esta primera semana de clase de Epístolas Paulinas 2? Interesante, muy interesante. Muy bueno ir así verso por verso, ver con calma los puntos, las palabras, los significados de las palabras, igual es muy bueno, muy orientador. Ayuda muchísimo. Correcto, para aclarar más, Uno aprende a leer mejor. con más detención. Correcto. Sí, porque uno lee de corrido nomás y no pesca ni una. Hay que detenerse un Para nomás. poco. Sí, No hay que detenerse a muy bueno. contemplar la escritura. Sí. Muy bien. Digo, Pastor Marco, algún comentario, alguna reflexión? Bueno, lo que nos deja la enseñanza principal que marcábamos en estos primeros capítulos, que el gozo debe ser algo esencial en el cristiano, aun cuando, y lo curioso es que el apóstol Pablo le exhorta a los hermanos que estaban pasando pruebas, siendo que él mismo estaba pasando también las pruebas también del mismo momento y le está diciendo que se gocen, es decir, nos recuerda un poco aquello que aprendíamos cuando hablábamos de los profetas de Israel, que el profeta vivía su mensaje. Entonces él vive el mensaje, vive lo que predica y, y creo que eso es lo que nosotros debemos vivir, llevar una vida de gozo y que no puede depender mi estado de ánimo por la circunstancia, sino mi Correcto. estado de ánimo depende de Cristo, mi encuentro personal con el Señor. Con eso me quedo, mi hermano Pablito. Muy bien, Pastor Marco, muchas gracias. Muchas gracias Interesante el gozo. por sus reflexiones. Gozado en el En Señor la, siempre, repito otra vez, gozado siempre en el Señor. Dios y nos le ayuda a no perder el gozo. cuesta tener gozo en la prueba. Claro que sí, por favor. Sí, sí. Por supuesto que sí. Claro O que sí. sea, no Dios el gozo así no tanto gozoso, pero igual uno trata de salir adelante porque a veces las pruebas superan. no, sí. Así es, mi pastor. O Así es. sea, las necesidades al principio superan toda nuestra emoción. Pero la fe Correcto. no falta, sí. La fe no falta. Sí. Nunca falta la fe. Pero el estado emocional es afectado, por supuesto. Sí, El gozo es algo espiritual, sí, provocado pues. por la conciencia de la presencia de Dios en el Sí. creyente. No hay que tener gozo, sí o sí. Eso es claro.